Juan Chalaguanaquian. Me encuentro aquí en campo, Montería, Córdoba, Colombia. Soy el hermano Ash, de la tribu de Acer, pidiendo edificación por ustedes, hermanos, aquí en el campo. Nuevamente, Tahuara Yahoo, Basen Yahushai, porque por permitirme salir un fin de semana nuevamente. Y quiero empezar este campo dando honor, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Abuhakodas. Yahweh, haciendo el nombre del Padre Todopoderoso. Yahweh significa el eso existe. Y Yahushai es el nombre de nuestro Salvador. Bahakodas es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y entendimiento, el 100% verdad de la cultura. Hermanos, quiero proseguir el campo porque en el campo pasado tuve dificultades con la grabación del campo, hermanos. Quiero seguir el tema. Hablaba sobre malas costumbres y mala enseñanza de la falsa doctrina de las religiones y en los llamados templos de hoy día de ellos, de estas religiones falsas. Para empezar, también quiero decir todos los honores a los apóstoles, maestros, ancianos y discípulos de GMS, Gran Tierra de Molino, donde vengo aprendiendo esta verdad. Hermanos, y como les decía, el Señor nos dio una gracia. ¿Por qué esa gracia? Porque nosotros anteriormente hicimos una ley, un pacto, y en ese pacto lo incumplimos, ¿sí? Nuestro cuerpo de carne, no tuvimos nosotros nuestra carne no podía al 100% tomar esos mandamientos y estatutos al 100%. Entonces nosotros tuvimos que el Padre nos dio una gracia, ¿sí? Porque esta carne no puede cumplir la ley al 100%, y el Padre sabía eso. Nuestro Padre Yahweh sabía eso, que en esta carne no podemos cumplir eso. Sin embargo, Él nos deja para ver que todo es una enseñanza de nuestro Padre Todopoderoso, para que nosotros sepamos cómo estamos constituidos y cómo nos ha hecho el Señor, porque también el Señor nos quitó ese poder espiritual y nos mandó a hacer solo carne. Y Él sabía que en esta carne no podíamos cumplir esos mandamientos y estatutos al 100%. Ahora, hablando de la falsa enseñanza de iglesias que le dicen a la gente que ellos no están sobre la ley ni sobre la gracia, y sobre la gracia, pero ellos toman la gracia para hacer ver que no hay ningún tipo de ley y hacer ellos lo que quieran con sus vidas. Y eso es incorrecto absolutamente. Espirituales. Eso es absolutamente incorrecto, porque la gracia, como les decía, es un favor inmerecido que nos hace el Señor en tierra ajena, en tierra de dispersión, como es esta tierra donde hoy día habitamos. Entonces, hermanos, estas religiones dan la mala interpretación a sus feligreses, diciendo que ellos pueden hacer con sus vidas lo que sea, porque no hay ley, ¿sí? Y eso es absolutamente incorrecto. Se la por la larga introducción, hermanos, voy a la primera escritura. Libro de Santiago 2:10 dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es culpable como el que las desobedece todas. Y aquí es donde se pegan religiosos y los que malinterpretan la escritura, que
no hay ley, porque si uno no obedece toda la ley, se hace culpable de todas las cosas. Y es espiritual este entendimiento, porque en todas partes debe haber ley, en todas partes hay ley, ¿sí? Ahora mismo estamos sobre una ley terrenal, que hablando de los presidentes y todo esto, los que lideran todo, es un orden, ¿sí? Es un orden. Si no hubiera esa ley aquí, todo estuviera desordenado, la gente se matara una con la otra. La ley de nosotros, que es la ley de Yahweh Bashem Yahusei, que es la Biblia, esa ley solo la recordamos. ¿Por qué solo la recordamos y la debemos seguir a lo que nosotros, a nuestra capacidad? Porque estamos en tierra ajena, estamos en tierra de extranjeros, ¿sí? Estamos en tierra que manda aquí el hombre blanco, el Sahuedón es el que lidera, y nosotros estamos esparcidos, no estamos en nuestra casa. Ninguna persona en la casa ajena puede hacer sus propias leyes, ¿sí? Ninguna persona. Sería un atrevimiento de una persona ir a una casa y decir, no, a esta hora se barre, a esta hora se come, a esta hora no. Estamos en una casa ajena y tenemos que seguir de manera metafórica las leyes y cosas que controlan aquí, sin olvidar las leyes de Yahweh Bashem Yahusei, ¿sí? Estamos aquí en el libro de Salmos. Dice, Salmo 137:1 dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al pensar en Jerusalén, y eso es lo que debemos estar pensando, en Jerusalén, en Sion, que es la tierra nuestra, a nuestras leyes. Estamos aquí esparcidos, vuelto nada, ¿sí? Pagando los biles, pagando cada cosa, pagando impuestos, pagando, algunos hermanos pagando renta, pagando todas las cosas, como alquilados, como si estuviéramos alquilados, y así es, estamos aquí en tierra alquilada. Tenemos que pagar nuestro catastro de nuestras casas, del terreno que tenemos, pagarlo a quién, al dueño de este mundo, ¿sí? Entonces, por ende, eso te hace saber que no estás en tierra de nosotros propia, ¿sí? Entonces la tierra de nosotros es lo que se llama hoy día Sion, que es la tierra de Israel. De ahí fuimos nosotros esparcidos, de ahí nos esparció nuestro Padre. Ustedes llamados morenos y nativos indígenas, ustedes son el pueblo de Israel. Y fuimos sacados de esa tierra, fuimos dispersos, ¿sí? El primero que nos dispersó fue el rey asirio, que fue Nabucodonosor, ¿sí? Que nos echó el reino del norte, los mandó a Siria, ¿sí? Y después se metió Roma, ¿sí? En nombre del emperador Tito. Y así fuimos Judá y Jerusalén, salimos de ahí, de Jerusalén, salimos de la tierra de Israel, dispersos, reino del norte y reino del sur, ¿sí? Y en mayoría estamos aquí en las Américas, que esta tierra es llamada Nuevo Mundo, como ya lo decía en otros videos, y profetas nos vienen enseñando eso, ¿sí? Entonces, en tierra ajena, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos. Nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana o una tierra extranjera? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos el cántico del Señor, que es la verdad, traerla y ponerla en una casa ajena? No se puede, ¿no? Tenemos que recordarla y tratar de hacer lo posible, lo que esté en nuestra habilidad, ¿sí? Hasta que venga nuestro Rey, que es
que es cuando el Padre Yahawashi venga y ponga todo en orden y nos lleve otra vez a nuestra tierra que es Sion. De ahí gobernaremos y mandaremos con vara de hierro junto con el Mesías Yahawashi y a poner las naciones en orden, ¿sí? Todo va en orden, el mundo en orden. Otra vez, esto tiene que desaparecer. Este orden que está hoy día, que ustedes conocen como este mundo, esto tiene que desaparecer. Hablando de la palabra organización como la palabra mundo, ¿no? Esta organización tiene que desaparecer y volver a reorganizarse, ¿sí? Cuando la escritura dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, pero cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y va a venir a mandar el justo, va a venir a mandar Yahawashi con sus ángeles. ¿Sí? 244 poderes, 144,000 poderes. Y van a poner la tierra en orden, como decía. Entonces, vamos aquí al libro de Jeremías. Jeremías 31 y 30 dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre que ama a su esposa, dice el Señor. Y como les decía, ese pacto fue quebrado por nosotros mismos. Había un defecto en ese pacto y el defecto era nosotros mismos. Porque en esta carne pecaminosa no se puede honrar directamente al Señor. Como les decía en el video pasado, el campo pasado, decía que en este cuerpo los ángeles recogen son nuestras oraciones y nosotros pedimos por misericordia, ¿sí? Pedimos por misericordia, oramos por misericordia, para que los ángeles recojan nuestras oraciones y ellos las purifiquen con incienso y el Padre escuche nuestras plegarias. De esa manera podemos honrar a nuestro Padre, ¿sí? Que Él nos puede escuchar, pero no llenarnos de orgullo y decir, no, yo estoy honrando al Padre, yo estoy haciendo las cosas como el Señor las quiere. Porque si usted dice así, está en mentira. Este cuerpo es de carne, este cuerpo falla, este cuerpo cae. Por eso el Padre mandó a Pablo a enseñarnos todo respecto a estas situaciones que hoy día vivimos y cómo estamos en esta carne. Entonces, el nuevo pacto aún no ha venido, porque nuestro cuerpo necesita ser cambiado, ¿sí? Nuestro cuerpo, este cuerpo de carne, necesita ser cambiado a un cuerpo espiritual, para que las leyes y estatutos y mandamientos vivan dentro de nuestro cuerpo como algo plasmado por nuestro Padre Yahawashi. Como lo decían hermanos en un ejemplo, ellos decían que un bebé cuando nace, ¿sí? Él no tiene uso de razón de ninguna forma, pero él sabe con lo que es chuparle el seno a la madre de una vez, empezando por un bebé, pero los animalitos también hacen igual, porque ya eso viene plasmado. Así de esa forma, también las leyes y mandamientos y estatutos, cuando venga el nuevo pacto, ¿sí? Porque antes del nuevo pacto tiene que venir Yahawashi a cambiarnos, a poner todo en orden y cambiarnos a cuerpo espiritual, ¿sí? Para que eso pase. Entonces,
de manera automática el Padre va a ponerle sus leyes y mandamientos en nuestro cuerpo espiritual nuevo. ¿Sí? Entonces sería un error decir, hey, no hay ley. La ley fue abolida, la ley no ha sido abolida ni quitada. ¿Sí? Lo que fue la ley es que como estamos en tierra ajena no podemos cumplir al 100% porque el gobierno es otro. Estamos en una casa ajena. ¿Sí? Pero recordando a Sion, ¿qué? ¿Cómo lo recuerdo yo? Tratando de hacer las leyes de mi cultura, de mi pueblo Israel. Que son ustedes llamados morenos y nativos indios, ustedes son el verdadero pueblo de Israel. ¿Sí? Llamado Yashab Allah, príncipes del poder. A ustedes les va a ser dado el poder. Todos somos los reyes de este mundo. ¿Sí? Porque fuimos un pueblo escogido. Es misericordia. ¿Sí? Ahora, el Padre amó tanto a nuestra gente, nos ama tanto, que nuestro pueblo mayoría nunca se ha acordado de él, nunca lo tiene presente. Entonces ellos se preguntarán en qué me ama, si me tiene pobre, me tiene esto, me tiene otro, algunos ateos, algunos que no creen. Y qué más amor si nunca creyeron en él, nunca hicieron nunca hicieron como él quería que hicieran. A pesar de eso vino y murió y rescató, botó su sangre y rescató a su pueblo para hacerlo príncipe sobre todas las naciones, rey sobre todas las naciones. Entonces vamos aquí a otro versículo. Mateo 5:17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y aquí corta eso que dicen religiosos y los falsos templos. Le dicen a nuestra gente que no existe la ley, que ahora vivimos en gracia. Pues es cierto, ¿sí? Pero es cierto en determinada forma cuando hablan de la gracia, pero la ley permanece, ¿sí? Toda la ley permanece. Vamos a leer de nuevo, no lo superinterpretar. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. ¿Sí? Entonces, 19 dice, entonces si no hacen caso al más insignificante mandato y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de Dios. Entonces estamos aquí parados, hermanos, primeramente por misericordia, segundo enseñándole y mostrándole a la gente la ley de nuestro Padre Yahweh Bashem Yahushai, que no podemos hacerla plenamente, pero podemos estar recordando cada cosa, el orden que nos quiere mostrar Yahweh Bashem Yahushai con sus leyes, vivir en orden, vivir en armonía. La intención de toda la Biblia, la intención de nuestro Padre que nos ama tanto, es que podamos vivir aquí en este terreno, en este mundo, que es nuestro hogar, ¿sí? Esa es la intención. Pero, hey, un vecino no gusta del otro hoy día. ¿Cómo cree que nuestro Padre no va a estar airado? No va a estar furioso si cada quien jala para su propio lado y no tiene misericordia de la otra persona, ¿sí? Ni de su vecino, ni de su propia sangre. Nos han enseñado a ser individualistas. La Escritura dice que todo aquello dividido no permanecerá, ¿sí? Todo lo que se divida no permanecerá. Vamos a ir a otro versículo.
Romanos 7 y 14 empiezo, este es Pablo. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, y estas son palabras de Pablo. ¿Sí? Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Y eso es sentido común de la razón, ¿no? Si tu espíritu reconoce que lo que hiciste es malo, es porque existe una ley que te dice, hey, esto está malo, ¿sí? Porque como les decía, todo necesita un orden, ¿sí? La ley de Dios es un orden. ¿Cómo un cristiano va a decir que no existe ley? ¿Sí? Eso sería demasiado estúpido. Entonces Pablo dice aquí que el problema no es de la ley. El problema es porque estamos en una carne pecaminosa. Que aunque querramos corregirla, que querramos hacer las cosas bien, tenemos fallas y caemos. Pero eso no significa que ahora porque sea así, me va a gustar que lo que estoy haciendo es mal, ¿no? Tengo que recuperarme y levantarme y tratar de siempre mejorar, ¿sí? Para que nuestro espíritu vaya aprendiendo, ¿sí? Repito el 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Entonces, ahí es donde el Padre da esa gracia, ese amor que da el Padre. Que sabe que estamos en tierra ajena, como ya les decía, que estamos en tierra ajena y estamos en un cuerpo pecaminoso. Pero no significa, como vuelvo y lo repito, que no haya ley, que la ley fue abolida, eso es incorrecto. Estamos siguiendo la ley a nuestra mejor habilidad para que nuestro Padre tenga misericordia de nosotros. Pero ¿qué pasa, hermano, con cristianos que fueron? El Padre todo eso lo hace con un propósito. Y Él conoce todas las personas que están hablando, hay blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la verdad de la Escritura. Él sabe todo eso. Sabe lo que van a hablar, Él sabe lo que van a decir, ya Él conoce sus pasados, sus vidas pasadas. Esa gente que hoy día habla todavía en contra de nuestro poder Jehová Shem Yahushai, habla y lo acusa, y acusa a sus profetas, ¿sí? El Señor los ama porque esos son sus pueblos, ¿sí? Pero ellos nunca querrán buscar el verdadero amor y la verdadera corrección, que es vivir esta tierra como es debido, ¿sí? Ese es el amor de Dios, el amor de Dios es ese, por su gente, ¿sí? Entonces lo que dice en Santiago 2 y 10 es que dice, el que obedece toda la ley y falla un punto se hace culpable de toda la ley, y ellos se basan en eso, ¿ya? Ellos se basan en eso. Entonces es porque la ley no la podemos cumplir al 100% aquí, en tierra ajena, ¿sí? Aquí todo el que se someta, no, yo como los falsos judíos, los que viven hoy día en la tierra de nosotros, la tierra de Israel, los que se hacen pasar por nosotros pero no lo son. Ellos dicen que cumplen la ley, pero eso es falso, ¿sí? Eso es falso. Uno no puede cumplir la ley
Primeramente porque la ley no se la ha sido dado a ellos, porque ellos son edomitas. La ley fue entregada a Jacob, a la descendencia de Jacob. ¿Cómo van a obedecer leyes si ellos no son el pueblo escogido? Ellos son llamados bestias, las naciones llamadas bestias. ¿Por qué? Una bestia no tiene ley. ¿Sí? Los únicos que tienen leyes aquí es los israelitas, morenos y llamados nativos indígenas, en mayoría. Entonces, la ley para nosotros no puede ser cumplida en estos cuerpos, ¿sí? Por eso todo aquel que se someta a cumplir la ley al 100% está equivocado. Como les decía, esta gente como los desaprobados, los que son reprochones, todo eso también lo deja hacer el Señor, porque el Señor sabe todo. Este es 2 de Tesalonicenses 2:11 dice: por lo tanto, Yahweh Bashem Yahushai hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la maldad de ellos? Apartarse de las cosas del Señor. ¿Cuáles son las cosas? El orden. ¿Sí? Creer en un Dios que es la obra de Satanás, que es el hombre blanco. Le mostró una deidad, un poder de otra nación, supremacía de otra nación, supremacía blanca. Se dejaron engañar. ¿Sí? Y ellos son los que hacen la obra de Satanás. Vamos a leer más arribita, dice: ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. ¿Sí? Porque esos que siguen reprochando y hablando, ellos son los que van en rumbo a la destrucción. Ellos son los engañados. ¿Sí? Porque el Padre trae su propio selecto desde antes de la fundación de este mundo, y a él escogió a un remanente electo para comprender las escrituras. Ellos no serán engañados. ¿Sí? Ellos no serán engañados. Ellos sabrán la verdad. El Padre trabaja con ellos. ¿Sí? Entonces también dicen: hey, no, pero Dios es bueno, Dios no me va a engañar a mí, Dios quiere mostrarme lo bueno. ¿Sí? Pues Dios se lo muestra, pero ellos no la creen, y cuando no creen, el Señor pone su espíritu de engaño para que ellos se entierren en el engaño, ¿no? Dice, este es el libro de Job 12 y 16 dice: así es la fuerza de la sabiduría. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Entonces, el Señor engaña también. ¿Sí? El engañador y el engañado pertenece al Señor. Entonces,
le mostraron una sola cara, le están mostrando una sola cara a estas religiones, a nuestro poder o para una mejor interpretación. No conocen a nuestro poder Yahweh Basén, Yahushua, y lo cambiaron por Jesús el dulce. ¿Sí? Lo cambiaron por Jesucito el dulce. Y le mostraron ese falso amor que tiene, porque amor es que nuestro pueblo sea corregido. ¿Sí? En la forma más común de amar. Si usted quiere un hijo, tiene que corregirlo. ¿Sí? Pero ¿cómo lo corrigen? No le vas a tolerar todo lo que él hace, ¿no? Tiene que darle azotes por momentos, ¿no? Para que vaya enderezando el camino. Eso es amor. Y el Señor hace el bien y hace el mal, ¿no? Él manda espíritu, él manda espíritu de amor, y manda espíritu de dolor, y manda espíritu de consuelo, manda espíritu de dolor, manda espíritu manda a Satanás también a hacer la obra. ¿Sí? Porque Satanás también le pertenece al Señor. Todo, ese es omnipotente, el Señor es omnipotente. Nada se le sale a él de las manos. Controla todo, él no tiene enemigos. Templos, religiones le enseñan a nuestra gente que Satanás es enemigo de Dios. Sí, que peleó con nuestro Padre y que Dios lo tiró a la tierra porque desobedeció. Eso es incorrecto, se llama blasfemia al Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es incorrecto e imposible. El Padre no tiene enemigos. Satanás trabaja para el Señor. Como les decía, estas religiones tienen errado a nuestro pueblo. Este es 1 Samuel 15, esto es para demostrar que el Señor tiene el control de espíritus buenos y espíritus malos. ¿Sí? Espíritu de verdad y espíritu de mentira, espíritu de engaño, espíritus buenos de buenos consejeros y espíritus atormentadores. Dice, algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. ¿Sí? ¿Y de parte de quién? De parte de Satanás. Satanás puede afligir a quien le da la gana. Imposible. Imposible. Le dice, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa. Cada vez que el espíritu atormentador te aflija, tocará música relajante y dentro de poco estará bien. Voy aquí a otra versión porque tengo aquí abierta la NTV. Voy aquí a la Reina Valera con el mismo versículo. Dice, 1 Samuel 16, 14, dice, el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba a un espíritu malo de parte de Yahweh. ¿Sí? No sé de quién, como le decía, de quién le envió ese espíritu atormentador malo. En ese espíritu viene el Señor. El Señor manda a Satanás a hacer esa obra. Entonces, como estamos hablando de malas interpretaciones, de mala enseñanza de esta iglesia a nuestro pueblo, ¿sí? para que abran los ojos, que ahí no hay nada. Ese pastor, esa persona que está diciendo que guía al pueblo, él lo hace
Él lo hace de mala forma, está dispersando las ovejas. Isaías 56:10 dice, sus atalayas son ciegos. Un atalaya, como les decía, es un vigilante que sube en una torre y observa cuando viene el peligro. ¿Sí? Y este vigilante, ¿qué pasa con este vigilante? Está ciego. Estos pastores de iglesia no pueden dirigir a nuestro pueblo. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Un perro mudo es como si ese atalaya trabajara con un perro, en ese guardián que está ahí, y se le metió el enemigo y ese perro no ladró, ese perro se durmió, ¿sí? Se le metió el enemigo. ¿Y qué pasó con nuestro pueblo? Hablando metafóricamente, también ese pueblo se durmieron, ¿sí? Y el enemigo se filtró y causó confusión en nuestro pueblo. ¿Sí? Lo llevó rumbo a la destrucción. Dice, todos ellos perros mudos no pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Y eso es cierto. Sus propios caminos, porque si usted le pregunta a un adventista y le preguntas a un pentecostal, le preguntas a un trinitario, le hace la misma pregunta a un católico, le hace la misma pregunta, le hace una sola pregunta, y entre esos cuatro que mencioné, todos se dividen en el pensar. Y como ya les decía, todo cuerpo dividido, toda casa dividida, como está en la escritura, eso no permanecerá, ¿sí? Porque Dios es uno, un solo pensar, ¿sí? Esos cuatro, si estuvieran en el Espíritu, dijeran lo mismo, como tal y dice la escritura. Pero como el Padre los cegó, ellos no están con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Y por eso caen en ese error de malinterpretar la escritura y se dividen cada religión por su lado. Y por eso dice aquí, cada uno por su lado. Todos esos pastores no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y son insaciables, comilones de dinero, de su dinero, de su bolsillo, ¿sí? Sacándole el dinero a la gente, dándole falsas promesas a la gente, diciendo, viene una bendición para ti de parte de Dios, y engañando al pueblo, le sacan su dinero. Y retomo el tema de la ley que estaba hablando, que la ley permanece, ¿sí? La ley permanece y sigue. Quiero leer este punto, hermano, que se me había pasado un poco, quiero leerlo. Dice: Romanos 8:5 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto,
permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Sí? Y como les decía, estamos bajo una ley, unas órdenes de Yahweh Bashem Yahushai. La ley no ha sido abolida. Tenemos que estar pensando y avanzando en las cosas buenas. ¿Sí? Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre, siempre. ¿Sí? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces decirme que esta carne obedece la ley, eso es falso. Totalmente falso. Necesitamos, estos cuerpos necesitan ser cambiados. ¿Sí? Cuando venga Yahushai, ponga esto en orden, estos cuerpos se irán. Esto es una cáscara de cuerpo. ¿Sí? Nos pondrá cuerpos celestiales. Cuerpo poderoso, donde nuestra ley, la ley, vendrá plasmada en uno mismo. Viene con el paquete completo. Dice, pero ustedes no están dominados, Romanos 8 y 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de más allá, Yahushai, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y estos pastores, como estaba hablando, ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Todo lo que hablan es blasfemia, empezando por su Dios, que es Jesús. La J no existía. La J es 1515, 1524 aproximadamente. Sí, nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios, su nombre es Yahweh, Yahushai. Yahweh da el Espíritu Santo, que es el Espíritu para poder entender y comprender la Escritura. Sí, y hablando un poco de que privan a la gente en estos falsos templos, le ponen música, canciones de, no sé, alabanzas según ellos, y empiezan a vibrar y se tiran al suelo revolcándose, y ellos dicen que eso es el Espíritu Santo, y eso es incorrecto. ¿Sí? El Espíritu Santo es el poder, el soplo de vida. ¿Sí? La vida, ¿cuál es la vida? La que lleva a entender la palabra de Yahweh Bashem Yahushai, es la Escritura. ¿Sí? El soplo de vida, un aliento para poder entender el 100% de la Escritura, se llama Espíritu Santo. Entonces la diferencia entre personas que son entendidas, que tienen el Espíritu Santo, que te puede dar el entendimiento de la Escritura, como millones que no tienen el Espíritu Santo, que son los que hoy día están en los templos con multitudes y multitudes, enseñando mal a la gente. ¿Sí? Porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen la verdad. ¿Sí? Y por eso extravían a nuestro pueblo. Dice Romanos 8 y 15, dice, y ustedes han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Sí? Y el Señor tiene un remanente electo que no tiene miedo de decir su palabra en las calles. Que son los llamados profetas, empezando por los 144,000 electos, y el verdadero evangelio. ¿Sí? Que lo puede buscar en YouTube, GMS Gran Piedra de Molino, que son los verdaderos profetas que el Padre trabaja con nuestros profetas. ¿Sí? El verdadero evangelio. Pasando
Otro tema con también malas conductas de iglesia que llevan a nuestra gente a, llevan al hombre a casarse con una mujer y le ponen su anillo y le ponen todo, y eso se llama paganismo, ¿sí? Le ponen el anillo y la mujer llega con velo y cultura aprendida de otras naciones. Una mujer que ya ha tenido varios hombres en su vida, y decir el cura o el pastor que va a casarla, eso es blasfemia, ¿sí? Porque ya esa mujer ya viene recorrida y viene en adulterio. Tantos hombres que ha pasado por su vida, ¿sí? Tantos hombres que la han penetrado, esa mujer, y viene a agarrar un bobo que por estar ciego, por estar siguiendo tradiciones de paganismo, tradiciones extranjeras, vienen y caen, ¿no? Y él bien vestido con su corbatota y orgulloso de casarse con algo que no sirve, ¿sí? Y no por hablar mal de las mujeres, sino que ellas mismas se degradan, ¿sí? Ellas mismas no quieren un hombre sobre ellas liderando la mayoría de nuestras mujeres, ¿sí? Entonces, casamiento en nuestras leyes, en nuestra palabra, casamiento es simplemente el hombre penetrando a su mujer, a una mujer. Eso se llama casarse. Y vamos aquí a la escritura. Este Génesis 24, 67 dice: luego Isaac llevó a Sara, Selaquia. Luego Isaac llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Y lo que hizo aquí Isaac fue llevar a Rebeca a la carpa de Sara. ¿Y qué hicieron ahí, men? Él tuvo que penetrar a Rebeca para que sea su esposa inmediatamente. Él no llevó cura ni llevó pastores de estas falsas iglesias, ¿sí? Él no llevó para hacer ningún rito, nada de ahí. Él hizo penetrar a Rebeca y inmediatamente Rebeca fue su mujer, ¿sí? Y por ahí hay un documental que mujeres cargan el ADN del hombre cuando están con él, ¿sí? Están inmediatamente un hombre que penetra a una mujer ahí carga el ADN de una vez, porque escrito está que vamos aquí a la escritura. Mateo 19:6 dice: así que no son dos sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Esa mujer que fue ahí al cura a casarse y ha tenido varios hombres por su vida, la única forma que ella se libre, porque quien hizo que ese primer hombre tuviera en su vida fue Yahweh Bashem Yahushua y la voluntad del Señor, porque todo camina a la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos, respiramos, caminamos, todo viene por la voluntad del Señor. Él permitió que ese hombre conociera a esa mujer y la penetrara por primera vez, ¿sí? Y esa mujer inmediatamente es su esposa. Esa mujer es inmediatamente la esposa de ese hombre, ¿ya? Pero Esaú, que es el adversario de nosotros,
que es el hombre de mentira, enseñó a nuestra gente esas costumbres paganas. Y ahora esa mujer se puede liberar de ese hombre según ellos y puede conseguirse otro. Y eso se llama adulterio. Esa mujer sigue, lleva el ADN de ese primer hombre y se sigue acostando con otro. Lleva el código de ese hombre ahí metido. ¿Sí? Lleva el código de ese hombre ahí. Ahora analicen tantas mujeres que han 50, 60, hasta 100. Y también documentales hay que cómo es que ese ADN también se refleja en el carácter de esas mujeres. Y yo me imagino un hombre que se lleve a convivir o a vivir con una mujer de esta. Un día a esa mujer le sale Roberto, el otro día es Manuel, y es una mujer de 1000 caras, porque lleva el código de diferentes hombres en su vida. Ese hombre va a llevar un demonio a su casa. Pero nuestra gente está perdida, y ellos creen que porque esa mujer es adinerada y eso va a ser un buen partido para él. Y la equivocación del dinero, ¿sí? También en torno al dinero. Estas mujeres también con supremacía de liberación, cuando ya estudian su bachillerato, su universidad, van a su bachillerato, su universidad, salen de farra, como dicen, salen de farra cada fin de semana, se tiran el uno al otro y el otro, después se gradúan de abogada y siguen en supremacía feminista, ya con su cartón y me voy a agarrar a tal fulanito y él va a ser mi esposo. Y ese cartón no te va a comprar tu dignidad. ¿Sí? Ese cartón, a un hombre entendido, ese cartón no le vale nada. ¿Sí? A la gente perdida de nosotros cae. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermano, ese casamiento que le enseñan en los templos, en las iglesias a nuestra gente, eso es absolutamente erróneo. ¿Sí? Casamiento, penetrar a una mujer, esa es tu esposa. ¿Sí? Inmediatamente. Que hoy día, por desobediencia de nuestro Padre, por desobediencia a nuestro Padre, Él nos dispersó y nos mandó a la nada. Ya tenemos nuestra esposa. Raro la persona que tiene su esposa que ha sido virgen. ¿Sí? Y aunque fuera virgen, ella se le da también por meterse con otro hombre después. Pero mujeres puras aquí, la escritura dice que, voy a buscarlo, hermano, para no de pronto no hablar lo que no es correcto. Dice, Eclesiastés 7:28 dice: he encontrado un hombre entre 1000, pero ni una sola mujer entre todas ellas. ¿Sí? Y lo que dice que pudo encontrar un hombre bueno entre 1000, pero entre ninguna mujer es buena, ninguna. Un hombre entre 1000, pero ninguna mujer es buena. Entonces ahí es donde
ahí donde el amor y la misericordia del Señor están presentes. No es que no vaya a haber mujeres salvas, sí existen las mujeres que van a ser salvas, pero por misericordia del Señor, pero por su Espíritu. No, men, y es como decir que si yo soy salvo porque yo voy a hacer toda la ley y yo soy el puta de la ley y voy a cumplirla, no, eso es erróneo. Yo también soy pecador y hermanos son pecadores, ¿ya? Pero no significa que voy a hacer lo incorrecto. Quiero avanzar y seguimos avanzando, ¿sí? Entonces, mujeres, no vas a encontrar todas ahí. Y lo que decía era que nosotros, en ese esparcimiento que tuvimos, en esa desobediencia, el Padre es muy raro que vaya a conseguir una mujer virgen, ¿ya? Pero buscando esa misericordia en el reino, ya vendrán mujeres para nosotros, muchas mujeres. Entonces, a eso debemos apostarle al nuevo reino, salir de este mundo en torno a las malas enseñanzas que nos están dando y seguir la Escritura. Por eso mujeres quieren liderar. Mujeres quieren liderar sobre el hombre. Y ahí las vemos también en los llamados templos. Vemos a mujeres, ¿no?, de nuestro pueblo, ¿sí?, queriendo liderar y sobrepasar al hombre. Y esa es otra mala enseñanza en estos llamados templos que estamos hablando. Mala enseñanza a las mujeres. Las mujeres tiene su rol en la familia. Su rol en la escritura de la mujer es procrear, tener hijos del hombre, ¿sí? Es utilizada solamente para hijos del hombre, los quehaceres de la casa, ¿sí? Pero ellos se liberaron y Esaú les enseñó eso. Este 1 Timoteo 2:11 dice: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva, y ese es el orden, porque estamos hablando de orden también. El primer orden es Yahweh, Padre, la cabeza. El segundo en el orden es Yahawashi, es el Hijo, el unigénito creado. Porque también religiones le enseñan, bueno, hablando, el Padre, Hijo, que es Yahawashi, Padre Yahweh, Hijo Yahawashi, y los 144.000 poderes. Ya después vienen ancianos y niños y viejos que escucharon la palabra, el orden, ¿sí? El Padre, su Hijo, la mujer, y la mujer enseña a sus hijos, ¿sí? La mujer enseña a sus hijos. Entonces, esa es otra cosa también que le enseñaron a nuestra gente, dividirse. Entonces ellos se dividen en Trinidad, unicidad, porque no conocen la Escritura, ¿sí? Y para cerrar, hermanos, voy a hablar sobre la naturaleza y cómo es nuestro poder Yahweh Bashem Yahushai. Yahweh Bashem Yahushai, Padre, y el unigénito Hijo creado es Yahushai. Son Padre e Hijo, dos entes, dos personas diferentes, ¿sí? Y Ruajá, Guadás, es el Espíritu Santo, un soplo de vida, ¿sí? El soplo de vida
Hay un soplo de vida y, y soplo de confusión, ¿sí? Como decir, hey, la obra de Dios y la obra buena, que es la que la hace Dios en pensamiento, y la obra mal, que el trabajo es de Satanás. Pero Satanás pertenece al Señor, ¿sí? Una persona que tenga un mal pensamiento y lo haga, eso es obra de Satanás. Satanás se le metió a la mente y controló su mente, ¿sí? Un soplo de mal, un soplo haciendo el mal. El Espíritu Santo es ese soplo que entra para que tú hagas lo correcto. El Espíritu Santo, un soplo, un pensamiento bueno de parte del Señor. El soplo de vida. Tú necesitas ese soplo para poder entender la Escritura. Cuando tú la lees, necesitas que Yahweh Shai trabaje contigo, ¿sí? Es el Espíritu Santo, no es como la Trinidad, que son 3 personas, ¿no? Eso es incorrecto, ¿sí? Y unicidad no se trata tampoco de que el Hijo, el Padre ahora se transforma en el Hijo y el Hijo se transforma en el Espíritu Santo y viceversa y se convierten en uno. Eso es locura e incorrecto, ¿sí? Lo que está diciendo el Señor es que todos tenemos que tener un solo pensamiento en la palabra. Somos uno, el Señor es uno, ¿sí? El Señor es un solo pensar, una sola palabra, una sola ley, ¿sí? Que como ya vimos, estábamos hablando, como les decía, que hay malas interpretaciones en estas iglesias, en estos falsos templos. Entonces, toda esa mierda le enseñan a la gente equivocadamente, que trinidad, que unicidad, que amén, no. Su padre creó al unigénito Hijo, Yahweh Shai, creó a los 144,000 poderes y el Espíritu Santo, que es el soplo de vida. Entonces, voy a dejar aquí, hermano, espero que me haya dado a entender, dando honor, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y doble honores a los apóstoles, maestros, ancianos y discípulos de GMS, gran piedra de molino donde vengo a aprender esta verdad. Shalom.